Bueno, vamos a hablar hoy día acerca de la humildad que viene del Señor. Y es un principio que el Señor nos demanda a ambos cónyuges en el matrimonio. ¿Qué sucede en un conflicto matrimonial? Hay separación de ideas, separación de sueños. Se presenta también la separación emocional, ¿verdad? Y comienza a haber, pues, ese conflicto interno. Cuando pasa el enemigo allá a manifestar sus planes de destrucción, comienza a sembrar en nosotros estas actitudes, estas emociones, en la cual pues lo vemos manifestado en nuestros cónyuges y también en nosotros. Porque en un matrimonio la primera instancia o la primera salida cuando hay un conflicto matrimonial, sobre todo cuando se presenta el adulterio, el carácter y tantas cosas que tú puedas reconocer como esposo o como esposa, la primera salida en que piensa todo ser humano es: me separo, me divorcio, me voy con otro, me voy con otra. Y esto ocurre también en los hogares cristianos. En el mundo, bueno, pero yo estoy hablando al pueblo de Dios, a quienes son hijos de Dios, a quienes forman parte de la iglesia amada del Señor. Ese es el primer pensamiento que viene y también podría ser el segundo, el tercero y el cuarto y estar ahí de tiempo en tiempo, porque viene la visitación del Señor Jesucristo, el cual es fiel y Él nos dice que Él es nuestra salvación y que Él, por tanto, salvará nuestros hogares. Ese es el corazón de Dios. Salvar los matrimonios, salvar los hogares, salvar nuestras vidas. Ese es el corazón de Dios. Amén. Y se manifiesta a nosotros, nos comienza a hablar, nos comienza a alinear, nos comienza a enseñar. Siempre Dios va a tomar a uno en el matrimonio. A uno. Cuando uno se aparta, el Señor toma a uno. Porque Él sabe que ese uno que el Señor coge va a tener la fortaleza para poder someterse a Dios, resistir al diablo, para que quien verdaderamente huya sea Satanás. Y ya no nosotros, ya no tu esposo o tu esposa. Porque el enemigo lo que quiere es que en el matrimonio quienes huyan sean los cónyuges. ¿Para qué? Para sacarnos de la cobertura espiritual de Dios, para arrancarnos de la presencia de Dios, para convertirnos en rebeldes y por tanto destruir nuestras vidas, destrozando nuestra honra y nuestra dignidad como seres humanos, y ahí es donde se manifiestan las obras de Satanás. Y nosotros podemos reconocer las obras del enemigo en nosotros mismos primero, porque antes las reconocíamos en el otro, pero no lo mirábamos en nosotros, ¿verdad? Pero gracias al favor de Dios, quitó nuestra mirada juzgadora, condenatoria, murmuradora hacia el cónyuge y nos hizo mirar primeramente a nosotras. Una vez que Dios nos hizo voltear el ojo condenatorio para que nosotros evaluemos nuestro propio corazón, Él nos sana, Él nos liberta, Él nos comienza a enseñar y a preparar, ¿verdad? Y ahí es donde se cumple la palabra que dice: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
de las maquinaciones del enemigo, de aquel que verdaderamente aborrece tu alma, del destructor de matrimonios, destructor de hogares, destructor de la comunión que debe de haber con el hombre para con Dios. Él es el destructor. ¿Qué ocurre cuando ya el Señor dice, ahora sí, vamos a empezar ya en la unidad de tu matrimonio? Como tú quedaste en la presencia del Señor, has sido limpiado, has sido restaurado, entonces ya Dios considera que ya tú deberías de dar fruto y trae al cónyuge. Pero ¿qué sucede? El cónyuge no siempre va a venir limpio, transformado, fortalecido y restaurado como el que ya lo está porque estuvo en la presencia del Señor. Normalmente vienen contaminados del mundo, vienen fracturados por el enemigo, vienen sucios, pero cuando Dios los trae, el plan de Dios es que ya como tú fuiste restaurado, te conviertas en un restaurador y que comiences a aplicar su palabra. Primera de Pedro 3 nos habla justamente de los deberes conyugales, aquellos que en su momento no los cumplimos por desconocimiento. En otros casos no los cumplimos por nuestra falta de control espiritual, por distraernos y por ende hemos pecado delante de Dios porque hemos violado sus leyes. Porque el Señor nos habla acerca de los deberes conyugales. Primera de Pedro 3 nos dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. De modo que si alguno de ellos no creen a la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Es más por tu comportamiento que por la presión, es más por el comportamiento a querer nosotros, no querer someternos a ellos, querer gobernarlos y exigirles que ellos deben de vivir como ya nosotros hemos aprendido a vivir delante de Dios. Y si nos dejamos nosotros nuevamente a violar los deberes conyugales, en este caso, según el reino de Dios, si nosotros volvemos a violar la palabra de Dios en esta área que estamos hablando de los deberes conyugales, obviamente lo que vamos a ver es destrucción, amados. Debemos entender que cuando ya el padre trae al hijo pródigo, a la oveja perdida o aquel que pues quiso, ¿verdad? De alguna forma sanar sus heridas, nosotros debemos entender que quien lo va a seguir limpiando y ayudando es Dios. Y nosotras no debemos de volver a cometer los mismos errores que por la desobediencia a la palabra o el desconocimiento trajo destrucción. El no someternos a nuestros esposos vuelve a maldecir el matrimonio. El querer convencerlos o entrar en discusiones necias por medio de las palabras vuelve a maldecir el matrimonio. Entonces el Padre nos hace un llamado y nos dice, tu comportamiento que antes era controlador, ¿cierto? Controlador, contencioso, ahí donde hubo criterio, pleitos, contiendas. Ese comportamiento, dice el Señor, ya no debe estar hoy. Ahora tu comportamiento tiene que ser
como nos dice el Señor. Vuelvo a Primera de Pedro 3 y nos dice, ellos pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que sus palabras. Versículo 2 de Primera de Pedro 3 dice, al observar su conducta íntegra y respetuosa. 2 puntos, íntegra y respetuosa. Una mujer íntegra es aquella que, a pesar de que hay conflictos en el matrimonio, mantuvo la integridad, primeramente, de respetar a su esposo, a pesar que él estuvo irrespetando el matrimonio, irrespetando a Dios, obviamente. Pero la mujer se mantuvo íntegra por causa de Dios, por causa de Cristo, porque por nosotras mismas no entro en detalles, porque no podemos ser íntegros por nosotros mismos. Pero gracias a Dios que nos ayudó y nos mantuvo en esa integridad. Y eso es lo mismo que el Señor quiere hacer también. En este caso estoy hablando de las mujeres. Quiere hacer también con ellos, pero va a ser por tu comportamiento. No hay otra forma. No es por la manipulación, no es por el control, no es por los reclamos y porque lo hiciste y porque tú me dijiste. O sea, dice el Señor, no es así. Es por tu comportamiento respetuoso. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oros y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible, porque ésta sí tiene mucho valor delante de Dios. Y así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios. Vamos a silenciar, por favor, a ver, de silencio. Ya. Así se adornaban en los tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada uno sumisa a su esposo. Ahí nos habla el Señor de la sumisión. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y si viven sin ningún temor. Miren todos los versículos que yo acabo de leer en este caso para la mujer. Cómo Dios lo explica, qué actitud debemos de tomar, por qué lo debemos de hacer. Y nos dice, no te preocupes tanto por el adorno de fuera. Ahora yo no digo, puedes andar despeinada, no te arregles, no te bañes, no te perfumes. No, yo no estoy diciendo eso. Nosotras tenemos que estar bien arregladitas. Pero alguien que quiere estar bien perfumada, bien sexy, bien a las uñas, bien a los ojos, pero cuando abres la boca, apestan las palabras y el comportamiento. De nada sirve tener un cabello hermoso, ser preciosas y tener un buen perfume, quizás el más caro, quizás un cuerpo bien fornido por el gimnasio, de pronto un vestido carísimo y un buen calzado. Si cuando por dentro estamos apestando por el irrespeto, por la falta de dominio propio, por ser mujeres grotescas, todo lo contrario a lo que aquí dice, por no ser sumisas, por ser contenciosas y por no querer respetar ni someternos a nuestra autoridad. Después de Cristo, nuestros esposos son nuestra autoridad. Pero esto, amadas, nosotros lo aprendemos en el proceso. Ese proceso que duele, que a veces nos ha hecho derramar muchas lágrimas. Muchos entran al matrimonio sin saber ser esposas. Yo una vez le dije a Dios,
no se comporta como un esposo, tú tampoco. Pero si yo soy fiel, Señor, yo no veo a otro hombre, yo nunca le he engañado a mi esposo, Señor, jamás. Siempre le he sido fiel. Pero a pesar de eso, el Señor me dijo, a pesar que eres fiel, eso se llama fidelidad al esposo, pero no estás sabiendo comportarte como una esposa, porque Dios nos demanda a nosotros estos deberes conyugales. Y todo lo explicó y luego habla un poquito a los varones y les dice, de igual manera, ustedes sus esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará sus oraciones. Entonces el padre está diciendo que la esposa es más delicada, pero ¿a quiénes les está diciendo que es delicada? ¿A quiénes? A aquellas que han tomado su posición como mujeres de Dios. No aquellas que están adoptando una identidad como varones, que quieren mandar, quieren dirigir y hacerles sentir nada a sus esposos. Y aquí pues el padre define en todo esto de que nosotros tenemos que ser personas con mansedumbre. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y alguien que tiene mansedumbre no va a ponerse en rebeldía con los consejos del Señor. Ahora, la mansedumbre no significa debilidad, ni siquiera ser una persona pasiva que no reacciona ante nada. No, es todo lo contrario, amados. Ser personas con mansedumbre es alguien que tiene una fuerza interior para tener bajo control estos impulsos desordenados que nos llevan a querer arreglar todo por medio del control, del griterío, de la falta de respeto, de las groserías y de querer pues que las cosas se hagan a nuestra manera. Esta virtud que el Padre nos pide de tener mansedumbre describe a una persona que teniendo el poder o el derecho de actuar con dureza, elige responder con humildad, con paciencia y amor, confiando en Dios para hacer justicia. Por eso dice aquí en Primera de Pedro de 3, dice que las mujeres, ¿verdad?, se adornaban de esa forma, con mansedumbre, con amabilidad, respetuosas, todo eso lo hacían confiando en Dios. Por eso tomaban una actitud suave y apacible, pero lo hacían ¿cómo? Confiando en Dios. No confiando en la situación. Y si me comporto así, se va a aprovechar, va a abusar, se va a burlar, va a seguir en lo mismo, porque esas mentiras es lo que viene a decirnos el enemigo. Nos va a ver como tontas y se va a burlar de ese comportamiento. Pero el Padre dice, adopta este comportamiento y confía en mí. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Adopta este comportamiento y confía en mí, porque Él es el que hace justicia. Entonces, la humildad es lo que transmite una mansedumbre, una modestia, y ¿saben qué? También tu dependencia para con Dios. ¿Cuáles serían entonces las características de esta mansedumbre que el Señor nos pide tanto al hombre como a la mujer para que los dos decidan aplicar los deberes conyugales? La mansedumbre es todo lo contrario a la rebeldía, a la altivez, al orgullo y a la prepotencia.
de que si como tú me estás haciendo daño, como tú no estás cumpliendo tu promesa y como no estás llenando mis expectativas en este tiempo, entonces tomamos la actitud de prepotencia. Y la humildad es todo lo contrario. Primero dije que la humildad o la mansedumbre en este caso se practica y es una demostración de nuestra confianza en Dios. Salmos 37:11, por favor, cítenme ahí. Pero aquel que confía en Dios no pelea por imponerse, sino que deja que Dios defienda su causa. Así dice el Salmos 37:11. Deja que Dios defienda su causa. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? ¿Mm? Dice, los humildes poseerán la tierra. No. Eso no es ¿cómo se llama? Angelita. Entonces, ponen su confianza en Dios, no pelean para imponerse y obligar a que se haga lo que uno piensa que debe hacer en ese momento, sino que deja que Dios lo defienda. Amén. Otra característica también de la mansedumbre es que tienen paciencia ante las ofensas, porque va a responder sin ira y sin venganza. Así lo dice Proverbios 15:1. Vamos a ir rápidamente a la palabra. Voy a leerles, primero les voy a leer Salmos, a ver, tengo acá una Biblia pequeña, pero bueno. Salmos 37, en mi versión la quiero leer. Amén. Vale, ya la tengo acá. Dice, sí, vale. Dice, sí, pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Y el 12 nos dice, los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. 13. Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Entonces, ¿quién defiende nuestra causa? Por eso nosotros no nos vamos a imponer, no nos vamos a estar peleando, porque sabemos expresamente de que Dios es quien defiende nuestra causa. Él se ríe de nuestros verdaderos enemigos, de aquellos que no quieren que nosotros sigamos restaurando con los instrumentos que el Señor nos dé, con esas piedras quemadas, así como Nehemías empezó a edificar el muro, ¿verdad? Y se burlaban de él, que cómo iba a edificar con esas piedras quemadas. Así cuando tú ves que tu matrimonio como que pues todo lo ves como que no va a tener vida y el Señor te dice, con eso edifica, con eso. Y la mansedumbre nos lleva a tener una confianza en Dios. Luego también les dije que había que tener paciencia en las ofensas, porque eso también es una característica de la mansedumbre. Proverbios 15:1 dice, a ver, Blanquita y todos acá, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Debemos de tener paciencia ante las ofensas, porque recuerden que lo que tú vayas sembrando, eso vamos cosechando. Y que debemos de tener paciencia para que también Dios los restaure a ellos ya estando en su casa. Debemos también de tener autodominio, porque eso también es una característica de tener mansedumbre. Ahí donde controlas tus emociones y tus palabras, pero guiadas por el Espíritu Santo. Así lo dice Gálatas 5:23.
que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, amados. Un ejemplo clarísimo está en Números 12, versículo 3. Ahí con Moisés. Se dice de que Moisés era un hombre muy impulsivo. De hecho, mató a uno que estaba viendo que sí, que estaba abusando de otra persona. Él tuvo razón en lo que vio. Él tuvo razón en la defensa, que le dijo, ¿por qué tú estás, verdad? Lo vio a un egipcio golpeando a uno del pueblo de Dios. Moisés tuvo razón en lo que vio, fue justo al reprender, pero en lo que se equivocó es que él se airó, pero pecó. Pero ese hombre impulsivo que no medía ni controlaba sus emociones, dice el Señor que él lo volvió muy manso y más que todos los hombres. Léanlo, lean Número 12, pero en este caso les he citado solamente el Números capítulo 12, versículo 3. Dios lo hizo muy manso. ¿Pero quién lo hizo? Dios, porque nada es imposible para el Señor. Sabemos también que nuestro Señor Jesucristo, Él era un hombre manso. De hecho, en Mateo 11, 29, Él dijo que nosotros seamos mansos y humildes como Él, que era manso y humilde de corazón. Entonces, aunque nosotras tuviéramos, y también los varones, autoridad y poder, debemos de ser mansos y humildes de corazón. Porque Dios le dice sí a la mujer, sé mansa, ¿verdad? Ten mansedumbre. Pero también lo mismo le dijo al varón. La mansedumbre, amados, no es luchar por tener control, sino más bien rendirlo a Dios y tratar a los demás con amor, con respeto, aun cuando no lo merezcan. Aun cuando no lo merezcan. Debemos estar muy atentos cuando ya entremos, vamos a decirlo literalmente, al campo de la prueba, porque vas a pasar por las pruebas, porque el Señor te va a dar momentos que tengas con tu cónyuge y ahí tienes que estar muy atenta a todo lo que el Señor nos ha venido enseñando, tanto mujeres como varones. Entonces recuerden, ser mansedumbres, sumisos, también como dice el Señor, ¿verdad? En este caso dijo que la mujer se someta a su esposo, que sea sumisa con su esposo, pero los varones tienen que ser sumisos con Dios y hacer lo que Dios les dice como deber conyugal, de amar a sus esposas, de respetar a sus esposas y ser sumisos, amados, porque los varones no quieren mostrar esto porque se piensan que se van a sentir inferiores, porque eso es lo que les ha enseñado el mundo. Pero nosotros hemos sido llamados a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas ya han pasado, dice, ahora, ¿verdad? Somos nuevas criaturas en Cristo. También dice el Señor que ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y nosotros debemos de hacer todas las cosas nuevas. Y ser sumisos no significa ser inferior o ser una persona que no tiene voz ni voto. Ya, yo me callo, porque aquí yo no tengo voz ni voto. No. Es estar dispuestos a cooperar, a escuchar y a ponerse bajo un orden establecido por Dios, como una actitud de respeto y de humildad. Eso es, amados. Entonces nosotros no nos sintamos que se van a aprovechar, que mejor yo aquí voy a imponer respeto, yo voy a imponer autoridad y así yo lo voy a hacer y va a ser lo que yo les digo con exigencias, con gritos, como estábamos meditando en antes, ¿verdad? La mujer porque es esa enseñanza, que el Señor, yo no voy a meterme con nadie, pero yo digo que el Señor reprenda a Satanás. Si la mujer te grita y te presiona, es porque te ama. Y ya me imagino
¿Cuántas mujeres extrañas dirán, mira, 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 lo dice una pastora, ves, ya ves, ya ves, yo te grito porque te amo, yo te insulto porque te amo, yo te presiono porque te amo, esto es porque te amo, y eso va contrario a la palabra del Señor. Porque eso no es lo que nos enseña el Señor, el control, las ofensas, el griterío, la falta de respeto no construye, destruye la identidad de cualquier ser humano. Y eso lo sabe el Señor. Ser una persona sumisa no se trata de tener una vida de esclavitud ni de opresión, sino que nosotros nos rindamos voluntariamente por amor y por confianza en nuestro Dios. Efesios 5:22 habla que en el matrimonio la esposa se sujeta al esposo como al Señor, dice, no lo hagan ni como para él, dice, hazlo como para mí. Sujetarse como al Señor, reconociendo su papel de liderazgo del esposo, ese liderazgo amoroso en el hogar. Estamos viendo aquí en la palabra algo muy importante, que el esposo tiene un llamado mayor. El Señor le habló muy poquito, pero tiene un llamado mayor, que es amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y eso lo dice en Efesios 5:25. Es decir, como Cristo amó a la iglesia, con sacrificio y con servicio, varones. Esa es la forma en que Dios dice, así tú vas a amar a tu esposa, con sacrificio y con un servicio para ella. En la iglesia, Hebreos 13:17 nos enseña que los creyentes se sujetan también a sus líderes espirituales, ¿verdad? Para mantener la unidad según la guía que Dios les ha dado. Igual nosotros tenemos también que mantener ese orden espiritual en el matrimonio. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios. Entonces, ahí también en ese orden, el creyente reconoce la autoridad absoluta de Dios y por eso vive en obediencia para con el Señor. Una persona que no se somete a Dios no se va a someter a nadie y va a tener estos errores. Pero el Padre nos enseña otra cosa. Entonces, para terminar este mensaje, recuerde, la sumisión bíblica es voluntaria, no es forzada. No implica aceptar tampoco abusos ni injusticias, sino que el Señor quiere que nosotros construyamos bases desde el amor y la confianza del Señor, sin miedos, que nosotros tengamos una actitud que incluso nuestro Señor Jesucristo nos mostró, porque Él también sometió su voluntad al Señor. Lucas 22:42 nos dice eso, que Él se sometió. Vamos rápidamente al libro de Lucas. A ver. Lucas 22, amén. He traído mi Biblia pequeña. Las hojitas ahí que parecen, no me deja buscar bien. Lucas 22, versículo 42. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros debemos de tener esa misma actitud, de decirle, Señor, si quieres, yo no quiero beber este trago amargo, y ahora siento que me lo estoy tomando, ¿cierto? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Tener entonces humildad, mansedumbre, esa sumisión que el Padre quiere que nosotros adoptemos, porque eso es lo que verdaderamente salva, une y restaura a las familias. Pero tengamos cuidado, porque la sumisión bíblica es conforme a lo que les estoy diciendo, no esa sumisión mal entendida. Ahí donde hay machismos o abusos, ¿verdad? Abusos de hombres, en este caso, y mujeres también tengo que decir, ¿no? Que golpean, que maltratan, que les echan de sus casas, que violan sus leyes civiles. Ahí tú puedes hacer uso de las leyes que el Señor ha impuesto en esta tierra. Y Dios nos guiará a tomar ciertas acciones para poner freno a quien se entregó a Satanás, mientras que Dios nos pone a nosotros a interceder para que esa persona vuelva a Dios y Satanás lo suelte. A los esposos, como les estaba leyendo, a los varones que están acá, dijo que los esposos tienen que ser comprensivos con sus esposas. Y este es un llamado para que las traten con conocimiento, con empatía, con mucho cuidado, entendiendo su valor delante de Dios. Y ese mandato está claramente aquí en Primera de Pedro 3:7, que lo acabo de leer. ¿Qué dice varones? Vosotros maridos, igualmente dice, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como coheredas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿qué significa vivir sabiamente con ellas? Porque esas preguntas me las hacen por interno. ¿Cómo yo vivo sabiamente? Primeramente, para vivir sabiamente con tu esposa, tienes que conocerla. Y con la oración entender sus fortalezas, entender también sus debilidades, sus necesidades emocionales y físicas, porque hay varones que no entienden las necesidades físicas de sus esposas, atienden sus propias necesidades físicas y cuando ya no tienen necesidades, no se preocupan por las necesidades físicas de sus esposas. Hablando desde la intimidad, pero también hablando desde el vestido, desde la provisión y desde la salud. Hay hombres muy fríos que no les interesa, que quieren a sus esposas, que quieren la restauración de sus matrimonios, pero no quieren soltarles ni un pan, a no ser que su mujer esté al lado. Pero cuando está a su lado, no prestan atención que las mujeres también tienen que ser proveídas físicamente, con salud, con ropa, con alimento y en la intimidad. ¿Lo digo yo? No, lo dice el Señor. Vivir sabiamente con ellas también es que no tengan que imponerles cosas, sino que busquen su bienestar. Aceptar que tanto el hombre y la mujer son distintos, pero igualmente valiosos. Somos valiosos delante de Dios, pero son distintos. Entonces el hombre no puede tratar a una mujer como si fuese un hombre. Tienen que entender que son mujeres, por eso Dios dice, viva sabiamente con ella. Y hay hombres que piensan que vivir sabiamente con su esposa es mandarle una canción, que no digo que esté mal, porque esos detalles no deben dejar de ser. Ya las enamoraron, con verdades o con mentiras, y después se vuelven totalmente incomprensivos, tomando acciones o actitudes de frialdad, de rechazos y de abuso. ¿Y ahí qué pasa? Violan la ley de Dios en el matrimonio acerca de su deber conyugal con su esposa. Luego también el Señor nos añade ahí al varón ya expresamente, dice también dando honor.
Y dar honor a la esposa es tratarla con respeto, es tratarla con aprecio, como un tesoro y no como una carga. Cuando alguien le da honor a algo, ¿cierto? A una insignia, quizás algún recuerdo que para ti es muy importante, entonces lo tienes bien guardado, bien protegido. Así mismo quiere el Señor que el esposo sea con la esposa, dándole honor y que no se convierta en una carga. Porque si tu esposa se convierte en una carga para ti, ¿qué sucede? Están violando las leyes conyugales establecidas por Dios. Yo estoy hablando a alguien que quiere realmente vivir bien delante de Dios en el matrimonio también. ¿Mm? Luego también dice, punto número 3, dice, como vaso más frágil. Y no es, el Dios no está haciendo aquí a una referencia de debilidad moral o espiritual en la mujer, porque las mujeres somos fuertes y podemos tener nuestra vida espiritual más fuerte a veces que un varón, ¿cierto? Y podemos ser también más fuertes emocionalmente que un varón. Y esto yo no lo estoy diciendo, porque las mujeres somos más y el hombre menos. No, 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 no. Somos los dos valiosos, porque a los dos nos creó el Señor. ¿Mm? Pero yo me estoy refiriendo que Dios está diciendo de que deben de tratar a la mujer como algo delicado, con un trato delicado, con un trato protector, como algo valioso que se cuida. Eso es lo que el Señor le dice al varón. Les dice que tengan sensibilidad moral o espiritual. Con sus esposas. Les dice también que deben tener sensibilidad ante sus necesidades, especialmente en momentos donde la mujer se encuentra vulnerable, cuando está cansada, cuando se enfermó, cuando también tienen cambios hormonales en la menopausia, porque llegamos a esa edad, así como a los varones les da la andropausia. Y la esposa también tiene que entender, ¿verdad? Los momentos que el esposo pues también tiene ese cambio hormonal y se ponen un poco impacientes, medio renegones. Entonces también nosotras debemos de ser pacientes con ellos. Pero en este caso yo estoy hablando al varón. El Señor dice pues que tienen que ser sensibles a sus necesidades y buscar cómo ayudarles en esos momentos de vulnerabilidad, porque hay varones que en vez de ayudar, menosprecian. Ya estás otra vez con la menopausia. ¿Y otra vez? ¿Sigues con eso? O las ven enfermas y cansadas y ahí las dejan. Y eso lo ve Dios. ¿Y qué sucede cuando el hombre no está aplicando su deber conyugal? ¿Qué dice el Padre? Tendrá estorbos en sus oraciones. Y ahí llegarán en ese momento donde dirán, Padre, parece como que no me estás escuchando. Pues cuidado, varones, que cuando vuelvan con sus esposas, no vuelvan a hacer lo mismo. No vuelvan a tener el mismo comportamiento. Y atendamos correctamente ya lo que el Señor nos viene enseñando en este tiempo. Entonces, un resumen práctico para el varón que le dice el Señor para que sean comprensivos bíblicamente es que escuchen sin juzgar, que sean pacientes en los momentos difíciles en su relación con sus esposas, que respeten sus emociones, sus ciclos que tienen sus esposas, momentos débiles, nerviosas, problemas, que respeten, que las cuiden físicamente y que las protejan emocionalmente con una actitud protectora y que la traten como igual en dignidad y en valor delante de Dios. Amén. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros practiquemos en el matrimonio. El Padre quiere que nosotros
reflexionemos de la comprensión en el matrimonio, porque no solamente es que entendamos mentalmente, sino que conozcamos profundamente el corazón del esposo y de la esposa. Es de ser sensibles a las emociones, respetar sus tiempos y en este caso, los hombres, de cuidarlas como un regalo de Dios. Es que el esposo que viva de esta forma refleje el amor de Cristo hacia su esposa, así como Jesús amó a su iglesia con un amor sacrificial, con un amor paciente, con un amor protector. Ese es el mismo ejemplo que el Señor quiere que el hombre tome. Que no solamente se pongan a escuchar a sus esposas, sino que las entiendan, que entiendan lo que sienten, incluso lo que no dicen con palabras, que tengan ese respeto constante, evitando las palabras duras, las palabras de burlas, honrarlas tanto en público como en privado. Porque hay varones que se burlan de sus esposas estando en público. Y eso corroe, lastima. Que tengan también ese cuidado físico y emocional. ¿Para qué? Para que estén atentos a su salud, a su energía, a sus necesidades físicas y que sean flexibles, sensibles, para que se adapten a los cambios de ánimo o a las etapas de la vida que vive la esposa. Ya les he dicho, como la menopausia, un embarazo o cuando están en tiempos de estrés. Y como un buen hombre de Dios, que estén orando por ella y con ella. Y no solamente pedir su bienestar, sino también orar juntos para fortalecer la unidad espiritual. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos en el matrimonio. Amén, amados. No nos descuidemos de nuestros deberes conyugales cuando nos llegue el momento. Amén.